Estudios de evaluación vamos a hacer y en forma rápida, yo creo que hoy día vamos a acabar esto, ahora vamos a acabar y después pasar a otro. Sí, gracias. Estudios de evaluación. Muy bien. Estos estudios de evaluación pueden ser de unas 3 categorías. De complejidad baja. Aquí un cuadrito voy a hacer. Número mínimo de sondeos. ¿Sí? Número mínimo de sondeos. Ya. Entonces, complejidad baja. No, complejidad ponemos aquí. Muy bien. Superficie en hectáreas. Va a ser 1, 10, 50, 100, 200, 500 y 1000 hectáreas. Muy bien, complejidad baja, complejidad media, complejidad alta. Muy bien, ¿qué entendemos aquí? Vamos a ver algunas sugestiones que nos hacen. Complejidad baja, dice, ¿no? Terrenos con una topografía poco cambiante, eso que pueden anotar. Complejidad baja. Terrenos con una topografía poco cambiante, coma regular, coma muy homogénea, en planta y de buena calidad para la cimentación superficial. Complejidad alta. Terrenos de topografía heterogénea, en planta y con condiciones desfavorables para las cimentaciones. Entre paréntesis ponemos posible empleo de profundidad, de cimentaciones profundas. Complejidad media, dice, ¿no? La intermedia sería, ¿no? Obedece a condiciones intermedias entre las dos situaciones anteriores. Bueno, reiteramos que esta forma de indicar, esto es más o menos es una guía, ¿no? Es una guía que tampoco están en los textos de mecánica de suelo, sino había dicho que esto está sacado de curso aplicado de cimentaciones, dice José M. Rodríguez y Jesús Serna, que han traído también, son los españoles que han traído, o que han hecho su texto, una recopilación española, no sé si habrán venido ellos, pero han venido a difundir al Perú y parte de eso pasó a Bolivia. Y de eso es esto, no hay en ningún otro texto. Muy bien, entonces de acuerdo al ARRE que se tienen hectáreas, entonces depende de la complejidad que tiene, entonces cuántos puntos para esta categoría de evaluación, cuántos puntos tenemos que hacer. Aquí dice 3, 5, 6. Para 10 hectáreas, 6, 10, 14. Y no siempre va a ser así ¿no? Si hago para 1, 3, para 1000 va a ser, digamos, por 1000, ¿no ves? No siempre es así, ¿no? Entonces, por esas razones estamos escribiendo eso, porque si sería así, entonces no valdría la pena tener estos cuadros. Para 9, para 100 hectáreas, 9, 15 y 22. Para 200 hectáreas, 10, 16, 24. Para 500, 11, 18,
27, tendría paramilitares 12, 20, 30. ¿Para qué nos puede servir? Ustedes, por decir que son autoridades, directores en la alcaldía o en la gobernación, ¿para qué hacer cierta cosa? Hay que hacer pliego de especificaciones técnicas para dar contrato. No siempre las cosas se hacen por administración. Entonces, ¿con qué idea van a hacer ustedes ese pliego de especificaciones? Nosotros, para tanto de área, necesitamos tal cosa. Y siempre puede haber, digamos, por ahí reuniones técnicas, dice, ¿de dónde ha sacado eso? ¿Por qué dice que es así? A mí me parece que así puede ser bien, así vamos a decir. A mí, de acuerdo a mi experiencia, también puede ser así, se puede contar algo de experiencia. Pero esto es una literatura que nos están informando. Entonces ya es una guía. Y también podemos escribir aquí un sondeo, más o menos puede ser equivalente a 1,8 penetrómetros o ensayos, ¿no? Con penetrómetros. O también, esto puede ser equivalente a 2,5 catas o pozos a cielo abierto. Muy bien, una última parte. Clasificación de las estructuras o edificios. Clasificación de las estructuras o edificios. Muy bien, tipo. Descripción. Muy bien. Tipo C1. Aquí vamos a tener C2, C3, C4. Muy bien. En el C1 puede ser edificios, dice, menores o iguales a 4 plantas. Sin muros de carga. Con estructuras isostáticas muy flexibles y cerramientos independizados. Cerramientos también llaman a los muros, ¿ya? Entonces, o con cerramientos independientes de la deformación de la estructura. CES o C2, menores iguales o edificios entre 4 a 10 plantas. O teniendo menos de 4 plantas o menor a 4 plantas, no cumplen las condiciones anteriores. C3, edificios de 11 a 20 plantas. C4, edificios de carácter monumental. Monumental o singular. Bueno, no sabemos interpretar esa palabra, ¿no? O singular. Con más de 20 plantas, serán objeto de un reconocimiento especial, cumpliendo al menos las condiciones que corresponden al C3. Muy bien. En el número de plantas, nota, ¿no? En el número de plantas,
nota aquí un asterisco, el número de plantas comprende los sótanos o semisótanos. Muy bien. Ahora ya entramos a la parte también que hemos hablado algo, ¿no? Hemos dicho que en realidad para la construcción de edificios, nosotros hemos dicho cada 400 metros o 400 metros cuadrados, un sondeo habíamos dicho, ¿no? Eso dicen también más o menos los textos. Por decir, pero tenemos un bloque de unos 200 metros, entonces uno hay que hacer. Pero yo aconsejo, por seguridad, hacer el B2, que tendría que ser con verificación, ¿no? Y después ya tienen las hojitas, ya las hojitas que se han copiado, ahí está la descripción del terreno, de variabilidad baja, de variabilidad media, terrenos de variabilidad alta. Dice, entonces eso pueden leer, porque aquí tendríamos que transcribir eso en el pizarrón, ¿ya? Entonces, ya tienen una descripción allí, unas 2 hojitas tienen, después profundidades de prospección. Estas profundidades de prospección en las hojitas que se han copiado, de todos modos, también es, digamos, una sugestión, una recomendación, pero no quiere decir que menor a eso podemos hacer, sino nos dicen que así hay que hacer y después nosotros en el terreno vemos si necesita un poco, digamos, hacer un estudio un poco más detallado, ¿no? Y tenemos que tener las herramientas necesarias para profundizar también, ¿no? Muy bien, aquí ya entramos a la parte que habíamos dicho ya hemos hablado algo. Entonces nosotros hemos dado esta relación de profundidad 2,0 más 0,3 y B en nuestro medio. Esta formulita también está sacada de ese texto. No es creación, digamos, personal. Nosotros hemos hecho una norma para la alcaldía. Por lo menos mínimamente eso tiene que hacer. Pero hay una diferencia, habíamos dicho, ¿no ve? Que si bien esta es una profundidad que nosotros estamos recomendando, rájalas dice, por ejemplo, 3S a la menos 7, dice, ¿no? O profundidad 6S elevado a la 7. Ese siempre es el número de pisos. Ese podemos poner aquí como también B. ¿Ya? Eso es una orientación, pero pese a eso, los colegas con quienes habíamos trabajado en la norma siempre han dicho, me parece mucho, dice, ¿no? De acuerdo a su criterio, puede parecerle mucho, ¿no? Muy bien. Después los ingenieros tenemos una característica que tenemos que basarnos en algo para tener un criterio y no decir, digamos, a nuestro parecer. Les contaré una anécdota. A don Gualberto Gutiérrez le deben conocer. A nosotros, cuando estaban implementando los rellenos sanitarios y movilidades, desde luego, como siempre son pobrecitos, imaginen esas últimas movilidades, pero con ciertas deficiencias, yo creo, volquetas incluso están, pero se llamaban como compresoras que recogían basura, ¿no? Entonces, también es una inversión inicial elevada. Los japoneses nos han regalado. Y con eso se empezó. Pero nos han dicho a nosotros, ¿a quiénes van a decir? Las autoridades, al Colegio de Ingenieros, economistas, abogados, a los ingenieros, la sociedad de ingenieros, y seguramente también ahí estaba
el Colegio de Profesionales, que son organismos que no tendrían que ser para la foto nomás, ¿no? Entonces, de ahí como anécdota, como nos cuentan, vienen los abogados, los economistas y otros más y dicen, no, y los ingenieros, hay dos han ido a volver en serio. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Dicen, ¿no? Ah, bueno, no, a mí me parece cuánto más o menos puede ser, tanto, dice, ese ya es su parecer, dicen, ¿no? Y desde luego en esa reunión seguramente, como está patrocinado por la alcaldía, pues siempre hay un refrigerio toma y después se va. No es así. Los únicos que han dicho con propiedades, los ingenieros, pues, ¿cuánto debemos cobrar? ¿Cuánto es la depreciación de las boquetas, de esas compactadoras que llaman? ¿Cuántas horas de vida útil tienen? ¿Cuánto es el costo inicial? ¿Debemos recuperar eso o ganar? ¿No ve? Pero yo creo que no ganamos, la alcaldía siempre trabaja a pérdida, ¿no? Pero sí, por lo menos, tiene que haber un retorno para, por lo menos, para pagar pues, a la gente que trabaja en ese rubro, ¿no? No tiene que ser todo subvencionado. Entonces ellos se reúnen y pareciera que dirían, se toma su cafecito y listo. Y listo, así quieren definir, no. Tenemos que hablar con propiedad. Entonces, más o menos de esa forma salió las tarifas iniciales, ¿ya? Y después eso de la modalidad, por ejemplo, de cobrar. Bueno, aunque esto es ponerse de un ingeniero, Luis Usín, parece que se llamaba, salvadoreño, espero que siga en vida, no he escuchado, pero vivía allá en La Paz. Entonces, de esa forma, el costo del recojo de basura se incluyó en las tarifas de luz, ¿no ve? ¿Listo? Desde luego siempre hay otros que pagan menos y otros que pagan en demasía, ¿no? Y además todos se oponen, ¿no? Digamos, cuando se necesita de plata, ¿quiénes son los que ensucian más? Desde luego en ciertas áreas, días de mercado. Los clientes que van, digamos, de compra o los que venden, ¿no ven? Es un trabajo enorme, entonces a ellos se les quiere cobrar algo más, pero se oponen. Ya, muy bien. Ahora hay diferente. Entonces ya hemos hecho una comparación de esto, por ejemplo, ¿no ven? La diferencia de esto y esto parece que hemos sacado, y esta nomás. Estos son para edificios más pesados y más grandes, dices, ¿no? Esto está en Rajadas. Esto, por decir, para 10, 2 más, aquí 10, 3, ya 5 metros más o menos, ¿no? De profundidad, pero aquí hay que añadir si hay semisótano o sótano. Aquí parece que hemos sacado más o menos cerca de 15 metros de profundidad. ¿Ven la diferencia? ¿No ven? Entonces, a veces no siempre podemos cumplir eso lo que dicen, ¿no?, los americanos, pero sí nosotros tenemos que tener presente. Muy bien, otra forma también de decir la profundidad es lo siguiente, ¿no? Si tenemos una zapata y podemos tener aquí una línea que puede ser como guía, y el signo se está presentando de esta forma, de este lado, es decir, así, y va disminuyendo así el signo. Esto podemos seguir así, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde debemos nosotros llegar con esto? Dice, hasta llegar a un delta sigma, esto vamos a indicar, y desde luego aquí, eso todavía no están probando con ustedes, pero vamos a entender parte de esto, y la transmisión de esfuerzos tampoco. Eso van a entender, digamos, en mecánica de suelos 2, con eso está. ¿Hasta dónde debemos estudiar? Dice, en realidad determinar un delta sigma por el método de transmisión de esfuerzos, que es parte de mecánica de suelos 2, ¿no? Después tenemos que estimar la variación, esto sí vamos a llevar. Esto se llama, adelantamos, vamos a llevar
Desde luego, un poquito más complejo es en los huevos parcialmente saturados. Esto es en los huevos no parcialmente saturados. Estos huevos pueden estar saturados completamente, ¿no? Esto se llama esfuerzo total, esfuerzo efectivo, presión neutra. Diferentes nombres tienen también, ¿no? Entonces, de esa forma calculamos esto. Esto es el aquí. Presión efectiva, dice. Eso es lo que podemos calcular de acuerdo a los estratos que tiene el suelo, y eso está en función de los pesos específicos y alturas. Calcular eso, entonces tenemos que tener esa información. Entonces calculamos, ya 1, 2, calculamos esa, desde luego esta transmisión de esfuerzos, que todavía no es nuestro, y determinamos una profundidad hasta donde se transmite un delta sigma que sea más o menos equivalente a 1/10 de Q, pero ese Q va a ser esta. Bueno, esto también existe. Esto es el Q. Claro, aquí estamos tratando de una cimentación centrada donde Q es uniforme. ¿Ya? A 1/10 de eso podemos llegar, dice 4. O sea, esto es el esfuerzo en la cimentación. A 1/10 de eso tenemos que llegar. Vamos a llegar a una profundidad D, que vamos a decir D2, en la que tiene que cumplirse el incremento de presión sobre el esfuerzo efectivo, un 0,05. Todavía no se puede manejar eso. Ustedes lo van a hacer sin. Dice entonces, 1 está con esto, ¿no? El D1. Y el D2 está terminado con eso, entonces determinamos el menor. Se elige el menor de 1 o de 2. Listo. Entonces, hasta esa profundidad hacemos. Después hay otras sugestiones también. En algunos textos dicen, por ejemplo, como decir, los zapatos están así, aquí, y además aquí los zapatos pueden estar. Ya, aquí hay otra columna, y listo, entonces tenemos en planta así, ¿no? En planta vamos a tener así. B y N. ¿Qué dice? Dice que se puede hacer como 2,5 veces el ancho de B, la profundidad a la cual tenemos que estudiar nosotros. Ya, son sugestiones que se recomiendan, ¿no? Un autor. Y bueno, pero tenemos eso. Ahora, otra cosita más para complementar. Aquí vamos a decir, hay dentro de la bibliografía, nosotros les hemos dado un libro que es Soers y Soers. No sé si serán padre e hijo, o son hermanos, no sé. ¿Ya? Les hemos dado en su bibliografía. ¿Qué dice ese autor? Dice en realidad las profundidades. Es para tener idea, ¿no? Profundidades. Número de pisos. Y aquí dice profundidad de perforación. Profundidad. O sea, la profundidad de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué profundidad se comienza?
3,5 metros. Para 2, 6. Para 3, 10. Para 4, 16. Para 5 pisos. Como ven aquí, 24 metros. ¿Se imaginan esa profundidad para 5 metros? O para 5 pisos, estudiar 24 metros. A nuestro medio no podemos hacer, pero ya estamos haciendo, ¿no? Edificios aquí en Oruro nomás, de 8, 10, 12, hasta casi más de 20 ya estamos haciendo. ¿Listo? Bastante difícil, no tenemos tecnología. Y después también tiene su costo, pues, ¿no? Con el SPT, depende del terreno, podemos llegar hasta 30 metros tal vez. Ya tenemos ese instrumento, el SPT. Un color naranja estaba pintado en el suelo, claro, no es el equipo completo, es como un trípode que se arma, se hace caer un peso. Eso es el SPT, Standard Penetration Test. Con eso sí podemos hacerlo, ¿eh? Ya, muy bien. Ahora, otra sugestión. Separación. Separación, tipo de proyecto. Tipo de proyecto y aquí separación. Entre puntos de estudio, metros. Ya, edificios de varios pisos. Debe estar separado de 10 a 30 metros. Plantas industriales. Plantas industriales, 20, 60. Carreteras, aquí ya estamos argumentando, ¿no? Carreteras deben estar separadas, 250, dice, y hasta 500. Esto también es de varias obras, de sobras también. ¿Ya? Subdivisión residencial. Debe estar separado, dice 250 a 500. Dice presas y diques. Presas y diques 40 a 80 metros. De alguna forma tenemos que tener información, ¿no? Nosotros diques en el Valle Alto se han construido diques de cosas. Aquí también algunas presas pequeñas y eso, ¿no? No sé si conocen Urumiri ustedes. Pasne, por ahí es Urumiri. Ya al suroeste más o menos. Ya hay aguas termales. Ya por ahí se ha hecho una presa también. Entonces tiene que haber alguna orientación y nosotros estamos estudiando eso, ¿no? Desde luego otros que quieren estudiar también, dominar este campo, son los agrónomos. Pero los agrónomos están más desarmados que nosotros, ¿no? Bueno, con pretexto de que tal vez podemos hacer el trabajo de suelo, viene un señor y desde luego hola, y me dice que es ingeniero, vaya muy bien, debe ser ingeniero. Y toda la mañana me ha hecho perder mi tiempo, para una presa. Esto se puede hacer así, nos podemos guiar de esto, con planos más, pero después de acuerdo a las preguntas que me hacía, entonces el ingeniero puede ser ingeniero, pero no es ingeniero civil, pues a veces es ingeniero agrónomo, ¿no? Toda una mañana me ha hecho perder mi tiempo. No, más bien le he dado una clase, ¿no? Gratis. Entonces, por experiencia, ahora casi, a veces yo pregunto siempre al principio, ¿qué formación tiene para que yo pueda, en forma directa? Y eso es lo que también tiene que pasar.
Cuando ustedes están trabajando, les encomienden algún trabajo, por decir, de laboratorio, uno. O ustedes también tienen que saber, pues, para encargar algún trabajo a un laboratorio, cosas, o para entenderse con colegas, tienen que hablar el mismo lenguaje. Tienen formaciones, digamos, profesionales, digamos, diferentes, como por ejemplo, he visto yo, los ingenieros industriales se han metido también a la construcción. Como son ingenieros, pues le encomiendan que se encargue de la obra de ir a ejecutar, ¿no? Pero no manejan, pues, como un ingeniero, como debe ser del campo, del mismo campo, ¿no? No manejan. Tratan. Muy bien. Listo. Nosotros, no sé si hemos hablado ya, pero parece que nos hemos adelantado de pero en forma rápida podemos hacer. Ya, la última parte, no es la última parte de esto, sino de edificios, pero en forma rápida vamos a hacer una demostración. Nosotros nos guiamos hasta qué profundidad vamos a estudiar con esta. Además habíamos dicho por qué este término independiente, 2 metros, dice, ¿no? Aquí puede haber, digamos, 0 plantas, digamos, como las canchitas de tinglados que ahora tenemos, ¿no ve? Antes no había. Cuando yo era estudiante, eso de que el sol te quema, no te quema, que tiene rayos infrarrojos, no tiene, eso no nos preocupaba mucho. Pero ahora se han preocupado mucho, bastante, y si hay recursos, bueno, parece que todas las unidades educativas tienen su canchita, ¿no? Donde hacen su educación física o canchitas pequeñas de básquetbol, fútbol, otras actividades que pueden, las actividades que se pueden hacer. Ya, muy bien. Entonces, ¿por qué 2 metros más o menos mínimo? La norma dice que se puede o tiene que hacerse mínimo, las cimentaciones tienen que estar en un desplante de unos 50 a 2 metros por debajo del suelo. ¿Listo? Eso es entonces. Por eso hacemos esta constante. Muy bien. Para cada una vez que nosotros decimos, a ver, haga un estudio de suelo, dice, ¿de cuánto? Pues, ¿para qué es? Ya tiene que haber ya, digamos, la obra definida. No podemos hacer un estudio de suelos en forma general. Tiene su costo. ¿Cómo es? La empresa que importa material de escritorio desde la China, Mabel, no sé qué se llama. Tiene su sede ahí por la calle Potosí, en Ciudad Sargento Flores, o Villarroel, por ahí, en la Potosí, pero no sé qué firma sea. Uno seguramente, no es dueño, seguramente un señor le encomienda y le dice, anda a tal parte, a ver, quisiéramos hacer un estudio de suelos. Y viene a mí y me dice, y parece que un almacén tiene que ser de la circunvalación por ahí, cerca de la Terminal Nueva. Y bueno, yo le pregunto nomás, ¿para qué? Ya tiene que estar definido. Es diferente el estudio de suelos que yo puedo hacer para un edificio de 10 plantas, para 2 plantas. Es otro tipo de estudio también, por lo menos se alcanza en profundidad para un surtidor, por ejemplo, de combustible, o los distribuidores de combustible. ¿No? Es diferente, no es igual. Y para las canchas de básquet también. Y bueno, con esa explicación el Señor se ha ido y ha dicho, sí, vamos a ir a definir entonces qué es lo que queremos hacer. No es igual. ¿Listo? No es igual. Ya, muy bien. Entonces nosotros vamos a determinar la profundidad de estudio para un edificio. Entonces lo que nosotros aconsejamos es de la siguiente forma. A través de pozos a cielo abierto, decimos.
Entonces nosotros decimos así y en planta. Esto es 1,80 metros. Esto puede ser 1,80 a mayor a 2 metros incluso. Y aquí, por no decir vertical, un poquito inclinado, y esto obedece a los estratos del suelo. Bien, por decir así. Entonces va a obedecer a estratos del suelo, que al ojo podemos nosotros distinguir. O sea, aquí va a haber capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, capa 5, capa 6, ¿no? Muy bien, desde luego esto está como especie de gradas. Ya listo, así. Esto más o menos un ancho de 60 centímetros o 0,60 metros. No es suficiente para entrar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? La máquina, la retroexcavadora, que por ejemplo, si lo abierto, ya se pasó también esa, ¿cómo se llama? La época, digamos, en el que acabarse la planta, si no con retroexcavadora, acabamos así. Así, sacamos así. ¿Listo? Y nosotros que somos ya técnicos, por decirlo, ingenieros, también ya podemos cavar pues aquí. La máquina ya acabando así, entonces es fácil. ¿De dónde vamos a empezar a estudiar? Empezamos a estudiar y tomar algunos parámetros desde la parte más baja, porque hay que cavar, recavar y cosas. Y el de las retroexcavadoras tienen un alcance hasta 4 metros más o menos, ¿no? Si necesitamos más, habría que cavar, pues. Pero también a eso hay que ver, digamos, tenemos que tener una bomba para achicar el agua, ¿no? Y no hacernos ganar. ¿Cómo es la técnica para, por decir así? Bueno, la parte más ancha. Esta parte más ancha podemos seguir trabajando. Aquí podemos mover unos 80 metros. Se puede mover, se puede cavar. Por esas razones. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros podemos cavar la mitad, ¿no? Y hacer el ensayo aquí. Después podemos seguir profundizando aquí. El agua puede drenar ahí y hacemos en este estrato, después así. No, hay que ver la forma. Muy bien. Y desde luego, si necesitamos estudiar más, nosotros podemos aquí, con las ondas manuales, aunque sea, aquí sacar muestras de estratos más inferiores. De acuerdo al tipo de suelo, nosotros podemos tener un conocimiento y de acuerdo a eso nosotros damos nuestras recomendaciones. ¿Listo? Pero nos estamos asegurando qué tipo de suelo está más alto. Tampoco la cimentación va a estar por aquí abajo, ¿no? Sino que va a estar por acá, por decir. Por ahí va a estar. ¿Ya? Muy bien. Desde luego nosotros vamos a empezar a tomar muestras de aquí y también medir con los penetrómetros para tener el sigma y también muestras vamos a sacar. También después este estrato. Esto a simple vista podemos distinguir estas capas. Entonces hacemos ensayos y tomamos muestras. Hacemos ensayo aquí y tomamos muestras. Tomamos aquí muestras y ensayos. ¿Qué ensayos? Ensayos cabalmente de densidades, puede ser, y las muestras pueden ser alteradas para hacer ensayos para clasificar suelos.
Ya, así más o menos. Hemos hablado ya algunas veces, ya no vamos a hacer tanto. Ya, muy bien. Más o menos, no sé si aquí se me comunica, pero muy importante, ¿no? Pero es más fácil de empezar. Traer nuestro libro y entregar acá. Ya, muy bien. Entonces, para edificios así podemos empezar a hacer nosotros. ¿Listo? Eso no es todo. Nosotros todavía no estamos. ¿Para qué les voy a hablar yo SPT, el CPT? ¿Para qué les voy a hablar si no me van a entender? ¿O para qué les voy a hablar por la de carga directa? ¿Para qué voy a hablar? No me van a entender. Eso gradualmente en cimentaciones, por lo menos cuando yo dictaba, en cimentaciones les dictaba, ¿no? Ya, muy bien. También yo creo que hemos dicho, ¿no ve? Tenemos que hacer una planificación para hacer estudio. Pero el trabajo general de un estudio geotécnico se clasifica en trabajos de campo. En trabajo de campo, bueno, se va al campo y se trabaja. Después, trabajo de laboratorio. Eso también hemos hablado ya, me parece. Espero que se haya notado. Entonces, con eso obtenemos ya parámetros del suelo. Pero como ya hemos obtenido, hemos trabajado en laboratorio, obtenemos resultados. De todo eso, tenemos que elaborar un informe. Eso se llama trabajo de gabinete. En el trabajo de gabinete, aparte de sacar los resultados, interpretamos y tiene que tener una parte de recomendaciones y conclusiones. O primero conclusiones y después hacemos las recomendaciones. Nosotros ya nos estamos jugando nuestro prestigio, ¿no? Y también como somos profesionales, entonces tenemos responsabilidad, ¿no? Más que todo dentro de la ciudad, por ejemplo, si estamos haciendo o vamos a hacer una construcción de un edificio al lado de otros edificios, respecto a esto ya hay que recomendar cómo tiene que ser la construcción. ¿Listo? Muy bien. Ahora pasaremos a estudios de carreteras. ¿Cómo se encara el estudio de carreteras? Bien, aquí lo tengo. En carreteras. Muy bien, la norma dice lo siguiente. A ver, vamos a tener así. Pues esto va a ser en elevación, ¿no? Primero tenemos que tener siempre mapas, ¿no?, de la topografía, en grande, en macro. Y de ahí tenemos que estudiar nosotros, de acuerdo a las normas de diseño de carreteras, hay diseño geométrico, ¿no? Entonces, pues, si van a estudiar carreteras, vías, entonces van a aprender. Entonces ya debe hacerse el trazo, cumpliendo todas las normas, ¿no? Entonces, una vez que ya está trazada, entonces vamos a tener, este trazo ya está hecho de acuerdo a las pendientes que debe tener, las curvas verticales, curvas horizontales, todo ello. Entonces, a ver, aquí vamos a hacer así. Ya, eso vamos a suponer que es la rasante. Ya, y aquí la carretera, así. Un ancho, ¿no? Y aquí el eje va a ir más estatuto hemos escrito en cuadro que el estudio de suelos en carreteras tiene que hacerse cada 250 a 500. No lo tengo en alguna parte, sí, ya está anotado ahí. Bien, pero como estamos en carreteras, eso lo podemos aclarar y decir
que sea cada 200 metros, 250, 500 metros. ¿Listo? Eso va a ser la distancia o separación. Distancia. 200 metros, 250, puede ser 500. Bueno, incluso 1000 me puedo poner, pero no es 1000, colocar 1000 y decir yo, a ver, de aquí, como 1000 también me dicen, cada 1000 no me haré, ¿no? No es así. Cada 1000 yo puedo decidir hacer siempre y cuando en los intermedios, después de haber excavado y ver, por lo menos si tengo experiencia, la formación geológica, mejor el estudio hago cada 1000. Digo, no, pero tengo que constatar de que esas capas a 1000 metros casi son los mismos, son esos trayectos de 1000 metros. Entonces dice así, ¿no? 1. Y la profundidad. Esta D generalmente viene de las palabras de profundidad del inglés. Cuando decir B, ¿ya? Dice en realidad unos 50 metros en carreteras. ¿A partir de dónde? A partir de la rasante. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Aquí, si me toca, aquí, por decir, yo voy a hacer un pozo. Esta altura no cuenta, esta sí me cuenta, unos 50 metros. ¿Listo? Aquí este es relleno, voy a rellenar, pero sobre este relleno, si bien eso voy a dejar así, esto es unos 50 metros. ¿Listo? Aquí de nuevo se va a repetir, aquí de nuevo, unos 50 metros. ¿Por qué unos 50 metros? No sé si ustedes han visto. Si yo les piso, digamos, con el peso que tengo directamente en el pie, les va a doler, ¿no ven? Si encima de eso yo voy a tener unos colchones y sobre ese colchón yo les piso sobre su pie, no va a doler, ¿no ven? Por la transmisión de esfuerzos. Entonces, ese 1,50 quiere decir que la transmisión de esfuerzos a 1,50 se disipa ya, digamos, de las llantas que están, digamos, en los ejes, ¿no ven? Desde luego, todo está normado en forma casi mundial, ¿no? Los chinos con seguridad, o sea, muchos de ustedes ya han comprado comunidades chinas, no pueden estar fuera de norma, pues. Están también bajo las normas occidentales, ¿no? Claro, algún día tal vez los chinos van a dominar el mundo, entonces tal vez sus normas van a imponer, pero normas americanas que están uniformadas con las normas europeas. Entonces, de acuerdo a la capacidad de carga que tiene cada movilidad, se clasifican las movilidades en movilidades livianas, livianas, digamos, de uso, digamos, para uso, digamos, familiar, las medianas de transporte público, por decir, pero después las movilidades de carga medianas con 2 ejes, después los famosos trailers, ¿no? Entonces HS16, HS20, aunque estas nominaciones son de la ASTO, pero también ya tienen sus otras nominaciones por las otras instituciones. Entonces, con esas normas es que están calculados los puentes, ¿no? No es cuestión de decir, yo voy para que tal vez alguna vez una movilidad grande puede pasar. A ver, con esta carga, no se hace así. Si no se obedecen a normas. ¿Listo? Hay una propaganda de que se está haciendo una planta de energía eléctrica que se va a generar en forma hidráulica. Bicipiti, algo así, propaganda del gobierno. Pero hay un señor que está haciendo su proyecto de grado, cómo reforzar los puentes para
hacer llegar esos equipos que se van a montar ahí. Yo creo que ya están montando, no sé cuánto me durarán, ¿no? Pero no, los trailers, ¿cuántos ejes tienen? Una, dos, tres, hasta 6 tal vez. Eso es lo que vemos nosotros, ¿no ve? Pero estos tienen más. Estos tienen más. Estos tienen más. Así, porque la maquinaria que tienen que llevar es pesada, entonces a cuanto mayor número de veces tienen que descargar la carga que van a llevar, entonces. Pero la transmisión de estos al suelo tiene que ser casi las mismas de estas, las mismas de esas, porque si no cada vez cuando la carga varía tenemos que esperar, digamos, o rogar a Dios, ¿no? Con esta carga ojalá no se destruya la carretera, no se caiga el puente, tenemos que decir. No, están bajo normas. Pero ese equipo que está llevando, que se va a montar esa planta de energía, entonces tiene unas modalidades que tienen hartos ejes. Ya por decir aquí la cabina, ¿ya? Aquí la cabina. Hartos ejes tienen. También están bajo normas, ¿no? Pero no va a ser cargas mayores a los que descargan los trailers comunes y corrientes que nosotros vemos. No van a ser mayores a eso por eje. ¿Ya? Ya, muy bien. Entonces, por esa razón, esto ya está determinado. Desde luego, ¿dónde pueden encontrar, digamos, suelos muy desfavorables? Son los ingenieros para eso. Si hay que profundizar en alguna parte, porque ustedes saben qué son los bofedales. ¿Cómo es? Alza la mano a ver quién sabe qué son bofedales. Ustedes no van al campo, ¿no? Tienen que, pues, los bofedales son más o menos aquellas partes con pendientes entre montañas donde hay bastante agua y donde se crían en realidad llamas y alpacas, ¿ya? Y se nota en realidad al ir a Occidente, depende de la época, ¿no? Entonces puede ser que con su formación geológica entre dos montañas, por decir, así, y así, entonces pues un campo bastante grande, es verde, entonces que con el tiempo la materia vegetal se haya formado, pero por ahí cerca puede pasar una carretera. Entonces van a tener problemas de suelos, porque va a haber material orgánico, ¿ya? Y claro, va más adelante. Lo que he visto es en la construcción de carreteras hacia el occidente, yo más o menos he recorrido también, pero antes incluso que se asfalten las carreteras, desde luego con los trabajos en el campo, en control de calidad, en construcción de carreteras, he recorrido nomás bastante, Oruro, ¿ya? Entonces, lo que hacen es, ¿cómo han solucionado? Dice, pedra plena hemos hecho, dice, ¿no? O llenan piedras y listo, ¿no? Pero esas piedras también no garantizan nada en los bofedales la estabilidad de esa carretera. Es tema de suelos 2, la consolidación de suelos que vamos a llevar. 1. Entonces, con consolidación de suelos, o sea, la ingeniería civil sigue desarrollándose, pero ya hay solución para todo caso. ¿Listo? Podemos nosotros estabilizar esos suelos sin necesidad de decir pedraplén voy a hacer. Es que tiene su costo. Tiene su costo. Piedras, ¿de dónde voy a llevar a esos lugares? Terribles. ¿Listo? Tiene su costo. Pero más o menos parecido a eso también. Es que gente que no ha estudiado mucho o que no le importa economizar, ¿no? Aquí, a usted no. Los meses pasados estaban asfaltando, no, y pavimentando, pavimento rígido. Ahora, ¿qué calle es esta?
Pero ustedes pueden tener idea. Si yo estoy yendo por la 6 de agosto, paso la avenida Villazuel, estoy yendo al norte para ir a la nueva terminal. Entonces hay un instituto y ahí tiene una curva bien cerrada, entonces, y para no pasarse al otro lado, ¿no? Voy por ahí, entonces a partir de la Tacna parece, o antes de esto, han construido la otra vía hacia la circunvalación. Entonces yo les indiqué, bueno, de paso, ¿no? ¿Cómo están construyendo? Vayan a ver, les digo. Entonces ahí, por ejemplo, Pedraplén para que se van a hacer. Pero el costo sube, no sé, ya. Como yo no soy el que determina los costos, no da. Yo veo y nada más, ni me acerco, ni los técnicos que hacen eso. Pero no sé quién. Ya, muy bien. Regresamos. Entonces, tiene que haber mapas o planos en grande y desde luego tiene que haber sus curvas de nivel. Entonces, a través de las curvas de nivel, nosotros con las pendientes correspondientes a toda la norma vamos a pasar una carretera. Desde luego a nosotros nos imponen también, y además así es, hay puntos obligados de paso de un pueblo a otro pueblito y cosas, entonces necesariamente necesitan pasar por eso. Pero el trazo geométrico tiene que estar hecho de acuerdo a las normas. Muy bien. Para eso también nosotros ya definimos, una vez que las pendientes del camino trazamos, entonces la rasante ya va a estar determinada. Y después de eso tenemos que destacar nosotros el eje, por lo menos, este eje. Y de acuerdo a ese eje nosotros separamos las distancias que hemos anotado y las profundidades que aquí hemos indicado. Tiene que estar eso, por decir, empezamos aquí y empezamos por aquí en trazo de límites. Así, ¿ya? Muy bien. Así. Y desde luego algo también sabido, también un poco también podemos salir, ¿no? En las condiciones. Bueno, ahí como tenemos que entrar unos 50 metros, entonces nomás unos 50 metros más grande. Desde luego si estamos en el rasante. Con excavadora y nuestro altiplano es bastante fácil, ¿no? Ahora, desde luego, si hay que hacer cortes, aquí la posibilidad es grande. Aquí hay que rellenar. ¿Ve? Listo. Después van a informarse qué parámetros también hay que sacar. ¿No ven? De eso no vamos a hablar, vamos a avanzar. Muy bien. Vamos a complementar con algunas cosas. Voy a borrar esto. Bueno, ¿cómo debemos distinguir? Ahora, las carreteras pueden tener solamente una sola vía, ¿no? O una sola vía en la ida y en la vuelta, como una carretera, a cierto tramo de Cochabamba, porque a otro carril hay que pasar para adelantar una movilidad en ese tramo. Pero también tenemos de Caracollo a Hospital doble vía, Oruro La Paz es doble vía. Antes era solamente simple vía, una vía de ida y vía de vuelta. Entonces, de acuerdo a eso, el número de pozos que hay que estudiar, las distancias ya están dadas. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Depende de la categoría de las carreteras. Categoría. Aquí vamos a poner el número mínimo.
de calícatas. Profundidad. Y aquí observaciones. Siempre puede complementarse. Yo lo he leído con detenimiento, no lo tengo el reglamento de la ABC, ¿no? Pero esto sacamos de otros textos, pero con seguridad que también tiene que obedecer a lo mismo. Bueno, aquí está clasificadas las carreteras en carretera primaria, secundaria, ¿no? Y nosotros antes clasificábamos en interdepartamentales, provinciales, rurales, así más o menos, ¿no? Primaria. Primaria. ¿Por qué está clasificado? De 6.000 a 4.000 vehículos, ¿no? Vehículo día, doble vía. Doble vía. Calzada 3 carriles. O sea, 3 carriles quiere decir así, ¿no? 1, 2, 3. Y aquí una separación, digamos. Aquí una separación. Y ahora 1, 2, 3. Uno va en ese sentido. Por decir, va en ese sentido, y el otro va en ese sentido. Esto no sé si se dan cuenta. ¿No ve? Muy bien, 3 carriles dice. Entonces dice 4 calícatas por kilómetro y por sentido. Dos carriles. Como 2 carriles es como el caracol confitar. Entonces 4 calícatas por kilómetro por sentido. Profundidad unos 50 metros. Desde la rasante, pero no. Aquí en observaciones se pone trasbolido, se dice, o en forma alternada, así. ¿Está? Entonces eso voy a poner aquí. Muy bien. Secundaria. Secundaria, tráfico de 4.000 a 2001. Entonces aquí dice de una calzada de 2 carriles. Dos carriles. Ya. 4 calícatas por kilómetro. Listo. Desde luego, la profundidad sigue manteniéndose. Secundaria, ¿no? Aquí también sigue secundaria. De 2.000 a 401 vehículos por día. Una calzada
de 2 carriles. Muy bien. 3 caricatas. Por kilómetro. Y la posibilidad sigue 100 secundaria. ¿Cómo hemos hecho? Parece que me estoy confundiendo. 2000 a 401. Bien. Secundaria también aquí. De 400 a 201 vehículos día, de una calzada de 2 carriles. De 2 carriles. 2 carriles. Y desde luego un 50. Muy bien. Secundaria también. Menor a 200 vehículos de una calzada. Bueno, como ustedes están estudiando para ingenieros, siempre pueden estar trabajando, digamos, en una repartición, por decir, de la gobernación, donde se tiene que definir qué tipo de carretera se va a hacer de un lugar a otro lugar. Entonces, para eso esta información tiene que tener. Y el ancho, ¿no? El ancho. Eso también está bajo un orden, ¿no? Dice, el ancho de calzada debe ser, dice, 350 metros, dice, por vía. El doble, 7 metros, no, 360 sería, y 720 tendría que ser. Pero después a eso hay que sumar las bermas, ¿listo? Ahora depende, digamos, yo hago, digamos, de 350 una sola carretera. Cada tramo tengo que ensanchar. Si yo veo por la carretera que está viniendo una movilidad en contra, yo estoy más cerca, digamos, a ese ensanchamiento que está realizado. El otro tiene que esperar o yo tengo que esperar, pues, porque si no, no va a poder usarse, ¿no? No es cuestión de hacer nomás. Desde luego, tú tienes auto, ¿no? ¿No tienes? Ya vas a ir ante el vecino y vas a medir cuánto es su ancho. Ya. Por lo menos lo que yo he medido es unos 60 metros, así no es de ancho, unos 80, así no es los vehículos. ¿Listo? O sea, en todo hay que tener curiosidad, ¿no? ¿Listo? Pero la norma dice eso, ¿no? Ya. Muy bien. 200 metros, aquí una cadena. O sea, la definición tiene que hacerse así, ¿no? Bueno, otros, en la gobernación yo creo que, no conozco muy bien el funcionamiento, yo creo que otros proyectos pequeños lo hacen de forma interna, pero otros proyectos grandes tienen que licitar pues a alguna consultora, pero para pagarle por las cosas que va a hacer, ya tengo que tener idea de esto, ¿no ve? Entonces, estudio de sueldo, pues, de forma general, yo puedo poner tanto. Pero el que sabe eso, tienen que saber, pues, los consultores cómo tienen que hacer. Y de acuerdo a eso yo puedo exigir más. ¿No ve? No siempre voy a hacerse tanto. Ya, muy bien. Ya después les puedo contar. Para la aduana, a mí me hicieron cotizar para la aduana de Tambo Quemado, para Tambo Quemado, pues. Me han hecho cotizar, pero después no me han llamado. Pero más bien con las especificaciones que he hecho, más bien parece que ellos han hecho su licitación y pues no, pero ahí en medio nuestra gente que trabaja y son un poco éticos, ¿no?
pensando, digamos, y a nosotros los ingenieros para que nos toman el pelo. Van a tener cuidado. Dice, pero tú puedes hacer la construcción, házmelo pues, señor edificio. Ya todo calculado, con tus médicos, todo. No, me va a dar este trabajo, haré nomás, dice, ¿no? Y después le entregas, dice, ¿cómo es cuando dice, no, después nomás, que se pasa el tiempo, después aparece otro ya construyendo? Así es esta vida. Nosotros somos los ingenieros muy ingenuos, parece. Los abogados somos, por ejemplo, quiero divorciarme. ¿Cuánto casado tienes? Pues ya listo, ya, muy bien. ¿Cuánto tiempo ya? Ahora la consulta cuesta tanto. Así nomás es. ¿Listo? Los ingenieros no toman el pelo. Se van a tener cuidado también eso. Y eso también pasó con un amigo, conversé así. Resulta que ha hecho unos planos estructurales. Él tiene una tienda, yo creo que sigue teniendo un on-prem de piquetes prefabricadas. Y el señor que le ha encargado los planos y cosas le había dicho, mi maestro y otras cosas no puede entender, por favor, pues lo que has hecho explicarle. Dice, bueno, no, alguna vez le he explicado pues, gratis, pero en otra ya no, pues. Muy bien, que venga nomás. Muy bien, mi hora de consulta es tanto, listo. Explica todo lo que quiere, pero el tiempo ya está corriendo, ¿no ven? Esto parece que hay que hacerlo más así. A ver, nosotros hacemos cosas así, ¿cómo es vestido? Así nomás es, ya. Todo el tiempo hay que estar bien, pues no, el pelo. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a aeropuertos y bueno, carreteras sí hemos hecho, estudios de suelo, pero también yo he tenido la oportunidad de hacer estudios de suelo de aeropuertos para Tarija, la terminal de Tarija he hecho, Bermejo he hecho por la terminal de la pista, y Acoiba he hecho por la terminal, y Villamontes yo he hecho para la ampliación de la pista de aterrizaje. Por el sur. Conozco eso. Entonces, gracias a eso tenemos cosas, ¿no? Muy bien, van a disculpar y cosas de escritura y otras cosas, no es que si hago con calma porque puedo escribir bonito, ¿no? Más ordenado, ya, pero por apurado, pues, algo eso, ¿no? Ya. Muy bien. Lo que tienen que hacer ustedes siempre es estudiar muy bien. Y los antecedentes que tiene la facultad hay que seguir manteniendo. Entonces van a ser siempre requeridos. A mí, por ejemplo, me llevaron también para evaluar la nueva capa de aterrizaje que habían mandado a hacer de San Borja. ¿Ya? San Borja es la primera población de La Paz hacia Trinidad. Antes eran lunarcitos, digamos, la gente cola que dicen que vivía ahí. ¿Ya? Pero ahora todo ya está mezclado, me han dicho. Entonces, claro, nosotros hemos ido con nuestro equipo, movilidad propia no teníamos, pero nos ha dado Asana. Y como eran pueblos chiquitos, pero bonito pueblo era para entonces, pero que ahora esté mejor. Toda la prensa viene, ¿no? Y dice, ¿de cómo les van a asfaltar la pista? Dice, ¿no? O sea, a mí me sorprende, pues, que se va a asfaltar. No, le dije, yo he venido a hacer este trabajo, a evaluar la capa que vienen a construir, cómo han hecho, eso es lo que he venido a evaluar. No tengo información si se va a asfaltar, no se va a asfaltar. Desde luego siempre nos preguntan, ¿de dónde son? De Oruro. Claro, Oruro está más lejos que La Paz, ¿no? De La Paz podría llegar. Pero
nos llevan a nosotros. Porque de Asana ya me conocí, por eso he hecho también los aeropuertos, ¿no? Entonces, por esa razón, pero hay que seguir conservando eso, ¿no? Y después hay otras cosas más. No sé si les he hablado, pero en invierno casi hemos ido, en Corpus Christi hemos ido a Uyuni a evaluar las vías de acceso, cómo estaban los terraplenes, a esas, digamos, plantas que estaban montando los chinos, pero los accesos han hecho por subcontrato empresas bolivianas, una empresa Camba ha hecho. Pero la supervisión ha venido a nosotros a decir, háganos estos ensayos y si también podemos ir allí. Claro, nosotros si tenemos equipo y cosas, vamos. ¿No? Y el acceso a esos lugares, por ejemplo, no puedes entrar pues ahí. Todo está controlado con el ejército y policía. ¿Listo? Ni te puedes asomar si quieres. No, porque también son secretos, ¿no? Ya, muy bien. Eso es más para. Sí, ahora aeropuertos vamos a hacer. Para los aeropuertos. O sea, aeropuertos, pero para las pistas de despegue y aterrizaje, ¿no? Ahora, las terminales tenemos que hacer nomás, pues, como para cualquier edificio. ¿No ve? De cuántos pisos son y cosas, ¿no? Ahora lo que nos toca es hacer la pista de aterrizaje y sus carriles, digamos, auxiliares de desplazamiento de los aviones. Para eso es. Bien. Entonces, desde luego, siempre es bueno, ¿no? Hablar sobre esto. Las longitudes de las pistas están en función de la presión atmosférica, ¿no? El altiplano tiene una presión atmosférica menor que el oriente. Entonces, por ejemplo, la pista internacional, digamos, del alto tiene más de 4.000 metros, o sea, 4 kilómetros, ¿no? De pavimento para despegar y aterrizar. Puede ser menos que eso en Santa Cruz, o de Virubiru. Desde luego, Cochabamba, departamental nomás, no es internacional, ¿no? O sea, todo lo interno no se mueve. Entonces, ¿qué ancho tiene? Los anchos de las pistas de aterrizaje son 40 metros más o menos, ¿ya? 40 metros. Longitudes pueden ser de esas longitudes que estoy diciendo para aviones pequeños hasta 1.800 metros, así. ¿Listo? Y desde luego las avionetas pequeñas hasta pueden aterrizar en una simple carretera asfaltada. ¿Listo? O sea, por lo menos eso es lo que he visto. En el Chapare yo estaba, pero cuando estaba en construcción, ¿no? No este último. Ya estaban asfaltadas, bien bonito era al principio. Todos los aviones pequeños pueden aterrizar en la carretera. ¿Está? Bien. Entonces, área. Pista de aterrizaje y rodaje. Y rodaje. Separación. A ver. FAA se llama la institución americana que rige esta parte. ¿Ya? Y la que reglamenta los aeropuertos y cosas es OASI. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la FAA está. Dice, la separación puede ser, en carretera será 200 metros, así. Aquí en las pistas dice la norma 200 pies. 200 pies más o menos equivale a 60, 97 metros.
Por decir, son 3 kilómetros la pista. Que he hecho, por ejemplo, en Tarija, ¿no ven? Harto se hace, hartos pozos se hacen, cada 200 pies, dice. Pero esos trabajos no se realizan. Usted va a hacer ese estudio, si me dice a mí, por ejemplo. Y yo a mi gusto voy a hacer, no es así. Si no me dan contratos sobre ciertas especificaciones. Entonces, en vez de hacer cada 200 pies, de acuerdo a las especificaciones, hemos hecho cada 200 metros. ¿Listo? Entonces ya puede sacar, digamos, en 3.000 unos cuantos pozos puedo estudiar, ¿no ve? Tiene que estar determinados. Ya, muy bien. Profundidad. 350 metros. También es 350 metros, tiene que estar después de la rasante, ¿no? Si hay algún promontorios o algunas excavaciones que hay que hacer, o hay que hacer rellenos, bueno, no de acuerdo a las carreteras también hay que hacer, ¿no? Muy bien, eso. Otras áreas. A pavimentar. Entonces, una perforación por cada 10.000 pies cuadrados. O, dice aquí, o 930 metros cuadrados. Y desde luego, también las profundidades menos 350 metros. Muy bien. En una oportunidad ya hemos dicho que el suelo es el material de construcción más abundante en la tierra, la más barata, pero la más variable también, ¿no ven? Pero no cuando estamos haciendo una carretera, ahí al ladito está el suelo que vamos a usar, eso se llama préstamo lateral. Puede darse alguna vez un préstamo lateral, pero también hay que hacer unos estudios de suelos, de dónde vamos a llevar ese material, el suelo, al lugar donde tenemos que construir. Entonces, esos lugares de donde llevamos se llaman bancos de préstamo o áreas de préstamo. En estas áreas de préstamo, nosotros tenemos que localizar de dónde se puede llevar de tal parte. ¿Sí, no? Muy bien, como llevamos de tal parte, entonces hay que hacer estudios de suelos. Si esos suelos de donde pensamos llevar cumplen o no cumplen las especificaciones. Desde luego aclaramos también que ustedes se van a llevar suelos aplicados. Entonces también hay otras formas, también mecanismos para mejorar las propiedades mecánicas de un suelo. Esto es otra parte. ¿Ya? No siempre va a haber bancos de préstamo que cumplen todas las especificaciones y listo, le damos, ¿no? Pero tal vez dos bancos, un banco más aquí, otro banco más allá, y combinando en proporciones, eso se llama mejoramiento mecánico, pero hay otros más métodos, entonces podemos hacer. Entonces, eso es lo que tenemos que estudiar, bancos más de préstamo. No hay que dejarle al aire y decir, digamos, esto nosotros decimos que esta carretera se construya, el contratista ya verá pues de dónde llevarse, ¿no? No, todo eso tiene su costo, tiene que estar definido.
qué distancia tiene que llevar. Y desde luego hay también muchos problemas ahí. Y también para esos problemas, por lo menos a mí me han llamado, ¿no? Yo con mi equipo de gente voy, unos trabajos en Kizaime, también unos trabajos también hemos hecho aquí para la construcción de la ruta Oruro-Pisiga, ¿ya? Entonces nos llaman también nosotros. El problema que es el dinero, ¿no ven? Todo tiene su costo. Un buen material, hay que preparar material, hay que llevar transporte. Entonces eso de transporte, por ejemplo, no es cuestión de decir, le mamaré a este señor, o estos señores acaso me están viendo, ¿no ve? Con complicidad con los transportistas y la empresa contratante, ¿no? Por lo menos en esto. Dice, por decir que han llevado 1000 volquetes tenían que llevar ese, pero ellos dicen 1200, ¿no ve? Ahora 1200 volquetes hemos llevado, ¿ya? Pero los que tienen que pagar son los fiscalizadores, ¿no? Los que tienen que informar y después pagar. Ellos son los responsables de controlarse. Entonces, en esos casos se hacen estos trabajos de esponjamiento. Y no es cuestión de creerles y decir, tantas volquetes hemos llevado, ¿sí? A mí como fiscalizador y supervisor, a mí no me interesa que lleven en volquetes pequeños, grandes o en carretilla. Lo que me interesa es el volumen que está ejecutado. ¿Listo? Entonces hay problemas. Entonces también para eso también hay que estar preparando, ¿no? Y a mí me llaman como dirimidor, ¿no? No en favor de la empresa contratista o también en favor de la empresa que está supervisando, sino yo determino lo que es nomás. Y de acuerdo a eso, entonces ellos convienen, ¿no? Y decir, muy bien, tú nos estás mamando en una parte, y dice en otra parte, sí, tienes razón, pero de esto te podemos reconocer tanto. Se ponen de acuerdo, pues. ¿Listo? Y eso siempre con parámetros que nosotros vamos a estudiar posteriormente. Ahorita ustedes están recién al inicio. ¿Listo? Cuando piensan todo mecánica de suelos 1, 2 y tal vez aplicada más, recién podemos hablar. ¿Listo? Ya.